Gloria a Dios. Bueno, soy agradecido con el Señor por darme el privilegio de estar compartiendo su palabra. Así que por favor, pues, mantengámonos despiertos. Me refiero a tener una mente despierta para recibir lo que el Señor trae, o nos trae, porque el primero ministrado soy yo, el primero que me edifico soy yo mismo. Entonces, vamos a la palabra. Dice, yo le puse como título a esta enseñanza: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Ven? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y está en el Salmo 138:8. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. ¿Sabes que la obra de las manos de Dios somos nosotros, los seres humanos? Nosotros podemos estar observando allí en Génesis 1 que Dios creó las cosas. Él creó todo por medio del poder de su palabra. Creó la luz con su palabra, creó los cielos, creó la tierra, el mar. Todo lo creó Dios con el poder de su palabra, pero al hombre lo creó con sus manos. Por eso el rey David, quien se le atribuye, quien escribió este Salmo, el 138, él entendió, el rey David, dice que Dios nos creó con sus manos. Nosotros somos las obras de sus manos. Entonces Él no nos va a desamparar. ¿Amén? Por eso es que no nos desampara, porque dice el verso, porque la misericordia de Dios es para siempre. Entonces Él nos está guardando y nos cuida. Y por eso es que Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién desea que el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas? Amén. Indudablemente cada uno de nosotros lo deseamos. Pero nos demos algo que es Dios quien lo cumple, no somos nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Dios siempre, aunque, bueno, en este mundo tan hostil que estamos viviendo hoy en día, pensamos que a Dios se le han salido las cosas de las manos. No, Dios siempre tiene el control. Siempre. Mantengamos siempre eso en mente. No interesa que nos ocurra cualquier situación adversa, Dios tiene el control. Yo me he dado cuenta y el Señor me lo dio en esta semana, hace un par de días. Un señor se pasó el semáforo en rojo y casi me estrella. Y yo, bueno, mi reacción, que no debió haber sido la correcta, le pité. Y después, ay Señor, perdón, pero porque no es una buena actitud esa, aunque el otro señor haya tenido el inconveniente, fue el que ocasionó, pero alcancé a verlo. Pero después me di cuenta que el Señor tiene el control, o el Señor me reveló eso, porque más adelante volvió y me sucedió. Paré en un semáforo y un señor de una moto no paró. Entonces estaba el semáforo en verde para mí, ya todos los carros habían parado, entonces yo arranqué normalmente, cuando de pronto el señor de la moto se me atravesó también. Y yo, gracias a Dios, el Señor me estaba preparando con eso. Entonces el Señor tiene el control de las cosas, aún en las adversidades. Entonces el Señor me lo volvió a recordar, porque nosotros siempre decimos, el Señor tiene el control, pero cuando nos sucede alguna cosa, nosotros no somos conscientes de eso. Seamos conscientes, el Señor tiene el control, porque Él creó, Él sostiene toda su creación. Amén. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Amén. Entonces, Él es eso. Entonces, Dios nos ha creado con un propósito. ¿Amén? Entonces, pero ¿qué es propósito? El propósito es hacer algo. O sea, el Señor tiene una idea. ¿Cómo creó Dios al ser humano? ¿Por qué lo creó? ¿Para qué lo creó? A nosotros. Nos ha creado con un propósito. O sea, la idea de Dios al crearnos tuvo un propósito. La intención de Dios tuvo un propósito para nosotros. Y nosotros debemos de estar averiguando o preguntándole a Dios, como dijo el pastor Rodrigo ahorita. Todo lo encontramos aquí en la palabra, en su palabra. Ahí vamos a encontrar el propósito de Dios. Hay algo que nos va a ayudar a nosotros también a descubrir el propósito de Dios, y es el propósito global.
porque dentro de ese propósito global nosotros estamos allí incluidos. Entonces nos va a ayudar a descubrirlo, y si ya lo descubrimos, pues gloria a Dios. Si ya lo sabemos, pues bueno, va a ser una herramienta más, una herramienta espiritual que el Señor va a usar con cada uno de nosotros para ayudarle o presentarle a las demás personas para que también cumpla su propósito, porque el éxito de cada uno de nosotros como seres humanos es que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Entonces, Dios hace las cosas por medio de nosotros. O sea, Dios, así como el diablo no se va a aparecer a nosotros para tentarnos con cachos y con un tridente, Él usa personas y nos va a tentar o va a hacer ese tipo de cosas con nosotros. Dios también. Dios no va a venir a hacer las cosas. Él tiene el control, Él tiene todo el poder, no ha dejado de su poder a un lado. Pero Dios ahorita hace todo ese tipo de cosas con cada uno de nosotros, con sus hijos, con los que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces nosotros debemos de saber ese tipo de cosas, y yo creo que ustedes ya lo saben, simplemente creo que los estoy recordando, para que ese propósito sea una realidad en cada uno de nosotros. Porque separados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra del Señor, allí en Juan 15. Entonces nosotros somos los encargados de hacerlo, ¿de hacer qué? De descubrir nosotros ese propósito, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, de descubrirlo, de saber, de conocer, de saber para qué Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿cierto? No simplemente nos mandó aquí al mundo a nacer y ya, no, debemos de saber para qué nos puso Dios aquí, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Nosotros tenemos una misión para hacer con Él, ese es el propósito que cada uno de nosotros tenemos. Aunque hay un par de propósitos globales que vamos a verlo ahorita más adelante. Pero nosotros debemos de conocer, el Señor hace las cosas, el Señor hace los milagros por medio de sus hijos, de cada uno de nosotros. Señor, mira que necesito esto. No, nosotros lo hacemos. No que nosotros seamos Dios ni nada, sino que Dios lo hace por medio de cada uno de nosotros, para que se haga una realidad en cada uno de nosotros. ¿Sí, Señor? Entonces nosotros hablamos su palabra, la confesamos. Recuerde que el Señor hizo las cosas con su palabra y solamente a nosotros lo hizo con las manos. Entonces nosotros vamos a hablar, vamos a confesar lo que dice la palabra de Dios para nosotros hacerla también. ¿Amén? Nosotros hacemos cada cosa. Nosotros, así como Dios antes de crearnos, Él pensó, dijo, bueno, yo los voy a crear para que hagan esto y aquello. Todo, porque primero va en el pensamiento, ¿no? Nosotros antes de hacer algo, nosotros siempre pensamos las cosas, las meditamos, luego baja nuestro corazón y ya dice que después de que ha bajado el corazón ya es un hecho porque nosotros la hablamos y vamos y la hacemos. Entonces el Señor tiene algo que le hacemos para realizar con cada uno de nosotros. Es el propósito que hace, la intención que nosotros hacemos. Por eso nosotros todo lo que hagamos, bueno, una de las cosas que en el propósito de Dios es que nosotros, todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Entonces todo debemos de pensarlo, por eso hay que renovar la mente con la palabra de Dios, para tener la palabra en nuestra mente, para estar pensando, hablando, haciendo, ¿no? Por eso es que nosotros somos las manos de Dios, somos la boca, los pies del Señor, para llevar su palabra, para cumplir el propósito. ¿Amén? Vamos a mirar aquí en Génesis 1, nuestro texto guía pues es Génesis 1:26, pero yo quiero que leamos del 26 al 31, y vamos a hacerlo rápido porque el tiempo apremia. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, nosotros fuimos hechos, creados por Dios a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y, o sea, ahí está el propósito. Y, o sea, Él no nos creó para que se enseñoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Fíjese que lo primero que hizo Dios al crear
al ser humano fue bendecirlos. O sea, nosotros estamos bendecidos. Simplemente por el hecho de ser creados por Dios, de ser hechos, ya estamos bendecidos, porque ya Dios lo ha hecho, ya Dios lo dijo. Antes de que el hombre fuese formado, ya Dios nos había bendecido. Entonces lo bendijo Dios y le dijo, ya nos había bendecido porque ya en el pensamiento de Dios ya estaba ese propósito, ya existía, ¿cierto? Los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en toda la creación que Dios ya había hecho, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra, en todo eso, ¿no? Entonces, Dios desea que nosotros seamos prósperos, ¿verdad? No le voy a hablar de prosperidad, porque ya estamos prósperos. Próspero, entre otras cosas, ¿qué es ser próspero? Próspero es que nos salgan todas las cosas a diario, cada detalle de nuestra vida que nos salga bien. Y eso lo logra nuestro Señor, porque nosotros estamos en comunión con Dios. ¿Ven? ¿Por qué le iba bien a Job? Job tuvo un percance bastante terrible. No percance, no, sino que Dios permitió que le sucediera ese tipo de cosas. Pero Job, era un hijo de Dios. A Job le pasaron unas cosas terribles que nadie de nosotros deseamos que nos pasen eso. Pero él se mantuvo firme, él no negó a Dios, aún en la adversidad. Por eso nosotros debemos de tener presente que Dios tiene el control de todas nuestras cosas, aún en nuestra adversidad, aún porque todos los días no son color de rosa, ¿no? También hay espinas en nuestro caminar. El hecho de ser cristiano no significa que como Dios ya nos ha bendecido no va a venir problemas, no, los problemas van a venir, pero sí somos bendecidos, sí vamos a tener una victoria en esos problemas. Es decir, nosotros no vamos a ser victoriosos, todos decimos vivimos en victoria, pero si somos victoriosos es porque hemos luchado una batalla y hemos salido victoriosos, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios siempre, sabiendo que Él es el Todopoderoso. Entonces todo esto es para nosotros saber que ese propósito de Dios, que Dios tiene con cada uno de nosotros, pues Dios lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo. Ahora, creo que es urgente que nosotros descubramos y pongamos por obra, porque no solamente el hecho de descubrirlo, de saber ese propósito de Dios en nuestra vida va a ser una realidad, no, es que tenemos que hacerlo, debemos de llevarlo a cabo, lograrlo, poner en práctica la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Porque si nosotros observamos hoy en día, pues todos las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, los eventos, es porque podemos estar observando, porque ya conocemos, o el Señor nos ha revelado un poco de su palabra y entendemos que los tiempos están muy cercanos, que la segunda venida de nuestro Señor ya está muy cerca. Y entonces es para que observemos que nos queda poco tiempo para que ese propósito se cumpla en cada uno de nosotros y en el propósito que Dios tuvo al formar a la humanidad. Si Apocalipsis, o sea, ¿por qué vemos que se ha aumentado la maldad? Pues la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. En Apocalipsis 12:12 dice que el diablo tiene poco tiempo, que ha bajado a la tierra con gran ira. Por eso es que hoy en día vemos que al mal llaman bien. Y toda la maldad se ha multiplicado, ya ha crecido todo tipo de maldad, no la vamos a enumerar. Pero es porque el diablo ha comprendido que él tiene poco tiempo. Así que nosotros también comprendamos que nosotros tenemos poco tiempo. Si todos esos eventos es para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que la venida y el próximo evento de nuestro Señor es el arrebatamiento, que va a ser un par de años antes de la segunda venida, entonces es mucho más cortico el tiempo que nosotros tenemos. Entonces debemos de hacerlo, de desarrollar, porque la venida de Dios está muy pronto, o sea, nosotros tenemos poco tiempo. El propósito debe de urgirnos a nosotros para nosotros realizarlo prontamente, porque nos queda poco tiempo. O sea, el propósito es para allá, es para este momento, para que lo realicemos con ahínco hoy en día. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo comparamos eso con una carrera atlética, en una maratón, la gente comienza
a trotar suave, suave. Pero ya cuando vean que son los últimos metros, la dan con toda, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros debemos de darla toda ahorita con las cosas del Señor, porque nos queda poco tiempo para nosotros correr esa carrera que dice allí en la palabra del Señor. Entonces debemos de preguntarnos al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito con el cual tú nos has colocado en esta época donde hay grandes cosas, pero el Señor siempre nos ha sostenido? ¿Cuál es el propósito, Señor, en esta época? ¿Por qué me pusiste a mí en este país? ¿Por qué me pusiste en esta ciudad, en este sector, en esta congregación, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para ti? El Señor siempre, que ha llamado a cada uno de sus siervos, le ha dado el propósito. A ti te he llamado para tal cosa, ¿cierto? A Pablo, para que lleve el evangelio a los gentiles. A Moisés, para que saque a su pueblo allí de la opresión de Egipto. A cada uno Dios le dio su propósito, su tarea por hacer. Dios pensó en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos dio dones, nos dio talentos para realizarlos y alinearlos con la palabra de Dios para que ese propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros sea una realidad y vivamos a plenitud. Entonces vamos a hacerlo. Vamos, todo lo que hagamos para la gloria del Señor, con ese propósito. En Jeremías 29:11 nos dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros siempre pedimos al Señor y esperamos que Él nos da. Sí, Él tiene siempre esos buenos pensamientos. Él siempre, antes de crearnos y después de crearnos, Él tiene siempre buenos pensamientos, siempre quiere todo lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos de estar alineados, estar haciendo, y lo podemos hacer porque la palabra del Señor lo dice. Pero pensemos y tengamos siempre también presente de que el Señor siempre es algo, que si nos ocurre algo adverso, no es que el Señor, el propósito es enseñarnos por medio de maldad. No, Dios no hace eso, porque Dios no es bueno. Él está permitiendo esas cosas para hacernos crecer a nosotros, para fortalecernos en el Espíritu, para que comprendamos que el Señor tenía un propósito con esa adversidad tal vez que nosotros tengamos, pero Él siempre tiene pensamientos buenos. Santiago también lo captó, y él dijo ahí en el libro, en el 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, nada malo tiene, ¿no? Entonces, el propósito de Dios no es que nos suceda nada malo, sino que estemos siempre bendecidos, en victoria, ¿cierto? Como decimos. Pero vivimos en bendecidos y en victoria es porque nosotros hacemos la palabra de Dios. Si nosotros observamos todas las promesas o todos los versos, porque en la mayoría nos gusta es citarlas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy bendecido al entrar, al salir, como dicen de Deuteronomio 28, ¿no? El del 1 al 14. Están todas las bendiciones de Dios. Soy bendecido al entrar, al salir, en el campo, en la ciudad. ¿Cierto? Yo soy bendecido, sí es cierto, porque lo dice la palabra. Pero ¿por qué es que soy bendecido en todas esas áreas? Porque hago la palabra de Dios. Entonces siempre nosotros cuando confesemos, soy bendecido al entrar, pero ¿por qué es que soy bendecido? Porque hago la palabra. Entonces si estoy haciendo la palabra, entonces sí voy a estar siendo bendecido. Pero si la palabra de Dios no es como un amuleto que simplemente yo digo y tiene que salirme, no es una lámpara de Aladino que yo la froto y pido mi deseo y enseguida sale. No, tiene un propósito la palabra de Dios. Sí quiere bendecirnos, pero digámoslo de esa manera, está como condicionado a que obedezcamos a la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, nosotros los hacemos y sí vamos a ser bendecidos. Pero el propósito realmente que Dios nos pone sobre la tierra no es que nosotros tengamos en abundancia todas las cosas, que aunque el Señor lo hace y nos lo otorga a cada uno de nosotros, Él lo hace. El propósito es que nosotros aprendamos la palabra de Dios, que nos la apliquemos a nuestra vida, la pongamos por obra para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer sobre la tierra. Es que el propósito del Señor se cumple cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de conocer la palabra. Una de las formas de conocer que el propósito está en la palabra. Por eso es que yo tengo la palabra de Dios, yo sé, gracias. Yo sé la palabra del Señor. Muchas gracias. Entonces la vamos a cumplir, ese propósito se va a hacer una realidad con cada uno de nosotros en nuestras vidas, pero porque conocemos y hacemos la palabra. La conocemos, la ponemos por obra. Sencillamente porque obedecemos al Señor. ¿Cuál fue la caída de Adán?
desobedeció al Señor. Ese simple ejemplo nos basta a cada uno de nosotros para obedecer la palabra del Señor, que cada día que Él nos revele, cada vez que vengamos al servicio, cada vez que vengamos a la oración al Señor, nos va a estar revelando y nos va a estar enseñando cualquier cosa. Y si ya sé el tema, el Señor me va a ayudar a enriquecerlo en algo, en lo que yo sé, pero siempre el Señor lo hace, porque el Señor tiene ese propósito con nosotros, de que lo aprendamos. Él no nos ha dejado solo, Él nos ha dejado un ayudador, nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual nos va a estar recordando todas las cosas que hemos aprendido. Que el Señor no nos va a aprender lo que no hemos leído en su palabra, o lo que no estemos anhelando en nosotros, sino lo que anhelamos. Nosotros que anhelamos obedecerle al Señor. Entonces el Señor va a estar revelándonos su palabra para poder cumplir el propósito. Si nosotros no conocemos la palabra del Señor, si no lo conocemos a Él, es difícil que nosotros cumplamos el propósito del Señor que tiene en cada uno de nosotros. Quiero volver a mirar el verso 26. 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, fíjense que creo que este es el, ¿cómo lo digo? Como el propósito mayor, por decirlo así. El propósito más grande que Dios hizo al crear al hombre. Que nosotros seamos imagen de Dios aquí sobre la tierra. Es decir, que nosotros estemos reflejando lo que es Dios aquí sobre la tierra, porque, vuelvo y lo repito, Dios no va a venir a compartirle su evangelio a las otras personas, no va a mandar a ningún ángel a compartirlo. Dios nos usa a cada uno de nosotros. Nosotros somos los influencers, para usar una palabra moderna, exacto, porque nosotros tenemos influencia en nuestra casa, nosotros tenemos influencia allí con los vecinos, tenemos influencia con las personas en el trabajo, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros debemos de influenciar a esas personas, pero entonces nosotros primero debemos es de reflejar esa imagen de Dios, porque somos hechos a imagen de Dios. Entonces debemos de reflejar la imagen de Dios aquí. Entonces nosotros debemos de reflejar a Dios con nuestras vidas, con lo que hagamos. ¿Cómo podemos reflejar a Dios o en qué debemos de hacerlo? En demostrar que Dios es Dios amoroso. Entonces yo debo de estar aprendiendo lo que diga la palabra con respecto al amor, que Dios es amor, ¿cierto? Ahí en 1 Juan 4:8 lo dice. Dice que Dios es amor. Dice que el que no ha amado, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces fíjese que el propósito, tenemos un propósito grande, debemos de amar, y amarlo. Y podemos estar observando qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, está reflejando lo que Dios hizo. Por eso Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros también, el que nos va a nosotros, está viendo a Dios, porque es el propósito que el Señor lo ha hecho. Entonces demostrar que Dios, o que tenemos un Dios amoroso, y lo podemos lograr. El 16, verso 16, por favor. Dice, nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Fíjense que también ese es uno de los indicativos en el cual nosotros podemos estar observando que estamos en Dios, pertenecemos a Dios y que reflejamos a Dios. Y lo podemos hacer porque Romanos 5:5 lo dice, ¿no? Dice que Él ha derramado de su amor en cada uno de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios, el cual vive en nosotros, el cual tenemos en nosotros. ¿Amén? Dios ya lo ha hecho, lo podemos lograr. Todo lo que Dios nos pide, nosotros lo podemos hacer porque el Señor ya ha provisto, ya ha dado la provisión. Entonces fíjense que nosotros debemos de concentrarnos, como dice Mateo 6, ese Mateo 6:33 es muy clave para nuestras vidas, yo lo pienso así. Porque nosotros debemos de estar buscando primeramente las cosas de Dios. Debemos de buscar primero el amor de Dios, que sea una realidad en cada uno de nosotros. Que sea una realidad de cada uno. Es buscar el reino de Dios. Y las demás cosas, todas esas bendiciones, que somos bendecidos al entrar, al salir, que la cena es bendecida, que no faltará. Sí, es cierto todo eso viene, pero porque yo he buscado primero a Dios, porque he sido imagen, estoy reflejando a Dios, porque soy imagen de Dios,
porque estoy demostrando que Dios es amor. Estoy demostrando que Dios es santo, como lo dice 1 Pedro 1:6. Dios es santo, porque escrito está, dice ahí la palabra, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces otra de las cosas de las imágenes que yo debo reflejar a Dios, porque fui creado imagen de Dios, es que Él es santo. Entonces debo de estar reflejando aquí sobre la tierra que Dios es amor, por medio del amor que yo demuestro, que Dios es santo, que Dios es justo, como dice 1 Juan 3:7. Entonces debemos de impartir la justicia de Dios. Dios nos creó también para que seamos justos. Cuando hay justicia en un país, hay paz, hay prosperidad, hay bendición en abundancia cuando aplicamos la justicia. Pero donde hay injusticia, no hay nada. Pero nosotros debemos de reflejar a Dios en esa área también, porque somos imagen de Dios. Amén, de reflejar que Dios es amor, Dios es un Dios amoroso, que Dios es santo, Dios es justo. 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Si somos hijos de Dios, somos justos. Aplicar la justicia en todo momento, en cada lugar. No tener hijos preferidos, por ejemplo, eso es ser un injusto. Es que la justicia debemos de aplicarla en todo, en todo, cada detalle cuanto hagamos. Estar demostrando eso, lo que Dios es. A ver, en 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Sí ven? Nosotros hacemos justicia porque somos nacidos de Dios, ¿verdad? Ahora, en Génesis 18, en el capítulo 18, ahí hablando de la justicia de Dios, en Génesis 18, Abraham intercedió para que Dios no destruyera Sodoma. ¿Qué le dijo? Dijo, Señor, ¿tú eres Dios justo? ¿Cómo vas a destruir al justo con el injusto? Dijo, si hay 40 justos, no los vas a destruir. Y Dios, no lo voy a destruir. Y Abraham comenzó a bajar 6:35, 6:30, 6:20, 6:10. Y Abraham no le siguió insistiendo. Dios siempre le decía, si hay 10 justos, no destruyó la ciudad. Pero Abraham no siguió insistiendo con Dios porque entendió, al fin entendió, que no había ningún solo justo. Por eso destruyó allí a Sodoma. No había ningún justo, todo el mundo hacía algo similar a lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, pero nosotros como hijos de Dios, como nacidos de Dios, debemos de estar reflejando esa imagen de Dios en nosotros, porque Él nos creó a su imagen. Entonces, creo que ese es el mayor propósito de Dios, que nosotros reflejemos lo que Él es. Ahora, Dios también es fiel. No se iba a quedar la fidelidad de Dios por fuera, en iglesia fiel. En Salmo 89:8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres tú, y tu fidelidad te rodea, dice ahí la palabra. En Hebreos 10:23 también dice, habla de la fidelidad de Dios, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión o la confesión nuestra, lo que creemos, estamos confesando, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, quien lo prometió. Dios es fiel. Nosotros también debemos de estar reflejando esa fidelidad de Dios en cada uno de nosotros, en cada acción, en todo cuanto hagamos. Dice que son propósitos que Dios lo puso generales, pero todos estamos involucrados allí en esos propósitos, porque Dios también es fiel. En 1 Corintios 1:9 también habla de la fidelidad, ¿no? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, nosotros somos fieles, aprendemos más de fidelidad porque estamos juntos, unidos con nuestro Señor Jesucristo, estamos en comunión con Él. Amén. Y eso es para que nosotros apliquemos. Ahí en tercera de Juan 5, habla de un ejemplo en el cual estamos aplicando la fidelidad de Dios. Amado, fielmente te conduces, ¿cuándo? Cuando prestamos algún servicio a los hermanos, a las personas, dice, y especialmente a los desconocidos, porque allí es donde se van a impactar las personas. Dice, uy, verdad que
verdaderamente esa persona sí es cristiana, verdaderamente Dios sí lo ha transformado, verdaderamente Dios estará diciendo, oh, sí, este sí está haciendo una imagen verdadera mía allí en la tierra. Entonces debemos de estar siendo imagen de Dios. Creo que ese es uno de los mayores propósitos, de reflejar a Dios. ¿Amén? Pero Dios no solamente nos hizo aquí en el verso 26, volviendo a Génesis 1:26, no solamente nos hizo a su imagen, sino a su semejanza. ¿Cierto? O sea, ¿qué es semejanza? Es algo parecido, algo similar. O sea, por eso nosotros somos la obra perfecta de Dios. Nosotros, alguien bien dijo que nosotros como cristianos, tal vez algunas personas nunca van a leer una Biblia más de lo que nos leen a cada uno de nosotros. Ayer las epístolas también dice que nosotros somos cartas abiertas. Pero cuando reflejamos esa imagen y la semejanza de Dios aquí sobre la tierra, vamos a estar cumpliendo el propósito que Dios tiene, porque ese es uno, vuelvo y lo repito, el mayor propósito de Dios con cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, pero notemos algo, que esto fue antes de la caída, que Dios nos creó a imagen y a semejanza. Después vino la caída, o sea, la desobediencia de Adán, ¿no? Yo supongo que antes de la caída, allí en el huerto del Edén, reflejar lo que Dios era, no puedo decir que es fácil, sino que más bien que es natural. Era natural allí en el huerto, ¿cierto? Natural, sí era natural comportarnos de esa manera porque no había ningún tipo de maldad. Pero después entró la maldad en el mundo, ¿no? Ahí en Isaías 14, dice que subiré a las alturas. Aquí está hablando el diablo y Satanás. Subiré a las alturas y seré ¿qué? Semejante. Él quería, lo que el enemigo quería hacer era ser semejante a Dios. Y Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. O sea, vea esa grande cosa que Dios ha hecho con nosotros. Somos semejantes, que era lo que el enemigo quería hacerlo. Por eso Él está luchando en contra de todo cristiano, de todo judío, porque somos el pueblo de Dios. En esas dos instituciones el enemigo está arrasando. Y podemos ver las noticias y la palabra no miente. Porque somos semejantes a Dios, somos su pueblo escogido. Entonces, después de la caída, pues ya nadie pudo demostrar esa imagen o reflejar a la humanidad de que Dios era amoroso, porque ya esa imagen que el hombre tenía de Dios, de Dios en sí mismo, se desdibujó, se desfiguró, ya no existía esa imagen de Dios en el hombre. Ahora estaba demostrando era la imagen del enemigo, ¿cierto? Ya la gente no era amorosa, no demostraba el amor de Dios, no demostraba la justicia, la fidelidad de Dios, sino que ahorita el hombre demuestra es su odio, la envidia, el orgullo, la injusticia, la infidelidad, todo eso demuestra, porque ya se quitó esa imagen de Dios. Pero gracias a Dios, vino nuestro Señor Jesucristo a hacer esa obra, a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Entonces nosotros venimos y nacemos de nuevo. Voy a hacer una pregunta sin el ánimo de ofender y no me lo vayan a tomar a mal, por favor. ¿Aquí sí todos hemos nacido de nuevo? No, hago la pregunta porque yo es primera vez que vengo y no conozco a nadie. Todos hemos nacido de nuevo, ¿verdad? O sea que gracias a Dios ya recuperamos esa imagen de Dios que habíamos perdido, que la recuperamos con el nuevo nacimiento. Entonces, bueno, gracias a Dios ya somos hijos de Dios. Entonces, aplica de que nosotros debemos de estar reflejando a Dios en cuanto al propósito, que es el tema de hoy. Entonces, al nacer de nuevo, pues, bueno, todos volvemos a
allí como cuando fuimos creados en el Edén, ¿no? Pero nosotros tenemos un par de problemitas que nos ocasionó esa desobediencia, esa tentación de la serpiente antigua, diablo, Satanás, que es que ya tenemos que luchar con nuestra carne, pero el Señor va a restaurar todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ya Él ha restaurado nuestro espíritu, a nosotros nacer de nuevo, ya lo ha restaurado, pero falta restaurar nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo Él lo irá a restaurar tal vez en la segunda venida, cuando estemos allá en la eternidad. Pero nuestra alma es la que nosotros debemos de estar luchando hoy en día, estar aprendiendo, estar siendo imagen de Dios. Nosotros sencillamente podemos estarla restaurando siendo imagen de Dios, aprendiendo y proponiéndonos a hacer ese tipo de cosas en cada uno de nosotros. Entonces nosotros como hijos de Dios ya tenemos solucionado ese problema, pero hay otras personas que aún no lo han solucionado. Entonces aquí comienza otro propósito general de Dios, que es la gran comisión. Entonces nosotros vamos o somos los encargados de ir a predicar, de llevar el evangelio a las otras personas. Ese es el otro propósito grande que también estamos incluidos cada uno de nosotros, de llevar la comunión. En Colosenses 1:13 dice el cual, o sea, Dios nos ha librado a nosotros de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, ya gracias al Señor que tenemos ya eso solucionado y somos los encargados de hacerlo. Es cierto que Dios es quien convence a cada uno de nosotros, nos ha convencido de pecado, de que seamos justos, ¿no? Para ser buenos hijos de Dios, para cumplir ese propósito de Dios en cada uno de nuestra vida. Entonces Él ya lo tenemos, pero nosotros debemos de llevarlo, como dice Romanos, ¿no? Creo que es Romanos 10, que dice que ¿cómo la gente va a conocer a Dios si no lo conoce? ¿Cierto? ¿Cómo va a proclamar de Dios si no lo conoce? ¿Cómo va a hablar de Dios? ¿O cómo van a creer en alguien que no lo conoce? Nosotros somos los encargados de ir a llevarle la palabra. Pero no estamos solos, ¿no? Somos ahorita templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a estar recordando las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos va a estar protegiendo. Él ha hecho un cerco de protección, así como dice en Job 1:10. Ha hecho un cerco de protección en cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, en el caso de Job, ¿por qué hizo Dios el cerco de protección? Porque nosotros podemos también estar orando, Señor, tú nos proteges. Sí, pero ¿por qué nos proteges? Pero dice ahí en el verso que Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, nosotros queremos que tener toda esa protección de Dios, pues bueno, vamos a practicar, porque el motivo por el cual Dios puso ese cerco de protección, vamos a ser personas perfectas, rectas ante Dios, personas perfectas, rectas, temerosas de Dios, apartados del mal. Entonces ahí el Señor va a estar protegiéndonos, va a estar dándonos sabiduría para nosotros cumplir también esa gran comisión, porque Él lo hace, lo tiene allí pronosticado. Entonces Dios lo hace con cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, no solamente tener el conocimiento o saberlo es suficiente para cada uno de nosotros, es practicarlo, ponerlo por obra, es cuando va a producir resultados. El Señor dice que, por ejemplo, dice la palabra que Él va a bendecir la obra en nuestras manos, pero nosotros tenemos que hacer algo para que el Señor la bendiga, porque si no dice solamente el Señor, tú bendice la obra en mis manos, y me quedo con los brazos cruzados, es difícil que vaya a prosperar o a bendecir la obra en nuestras manos. Que todo cuanto hagamos, también dice allí, que todo cuanto hagamos con nuestras manos, el Señor lo va a bendecir. Pero, entonces, hagamos algo, hablemos, nosotros tenemos que abrir nuestra boca para hablar la palabra del Señor, para que el Señor actúe, obre. El Señor actúa, obra, hace milagros, prodigios, señales, sanidades por medio nuestro, pero nosotros debemos de actuar. Pero antes de eso, nosotros debemos de conocer las cosas del Señor, porque Él no siempre va a hacer las cosas así cuadriculadas de la misma manera. Dios tiene infinidades, miles, millones de formas de bendecir, millones de formas de usarnos a cada uno de nosotros para que cumplamos su propósito. Entonces debemos de estar alineados a la palabra de Dios, debemos estar reconociendo, debemos de estar en comunión constante con el Señor, siempre. No una vez al día, o una vez al mes, o una vez a la semana, siempre, todos los días, constantemente, comunión
con el Señor, para que Él nos revele qué debemos de hacer. Cuando nos lo diga, pues todo va a salir a la perfección, porque Él es el Todopoderoso, el Todo Sabio. ¿Amén? Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense que todos estos versos son para nosotros, para comprender lo que nosotros ya hemos nacido de nuevo, estamos en el Señor, volvemos a ser, tenemos esa capacidad nuevamente de estar reflejando lo que es Dios aquí sobre la tierra. Porque ya no practicamos el pecado, porque cuando estábamos muertos espiritualmente, practicábamos el pecado. Ojo, que esto no quiere decir que ya no pecamos, porque aún después de haber nacido de nuevo, pecamos, pero ya no lo practicamos, dice que ya no practicamos. Entonces pecamos y, ay Señor, perdóname, mire, sí, no debía hacer eso. Enseguida el Espíritu Santo va a estar haciendo su trabajo de estar recordándonos de que ya somos hijos de Dios y de que no lo hacemos. Entonces, nos duele que hemos pecado y todo lo hacemos, y si pecamos no es contra la persona, es contra Dios primero. Entonces, ay Señor, perdónanos. Y después, si tenemos la oportunidad de también reconciliarnos o pedirle perdón a la persona, hagámoslo, ¿no? Para estar siempre firmes con el Señor, para cuidar nuestro corazón y cuidar el corazón también de esa persona que hemos ofendido o con la cual hemos pecado. Y el Señor va, con cualquier acción, el Señor va a estar obrando, tocando el corazón de esa persona, con un saludo, con lo que sea, uy, perdóneme que no fue mi intención, con solo esa palabra el Señor puede obrar y transformar el corazón de la persona esa. El Señor puede usar infinidades de cosas para lograr su propósito, pero nosotros debemos de comprender que ya no practicamos ese pecado porque la simiente de Dios ya está en nosotros, porque ya el Señor nos ha quitado esa simiente pecaminosa y ahorita nos ha dado un nuevo espíritu. Entonces ya la simiente de Dios permanece en nosotros, por eso no podemos pecar, o por eso no permanecemos en el pecado, porque hemos nacido de Dios y ya nuevamente la simiente de Dios está en nosotros. Entonces eso es para que nosotros comprendamos de que no estamos solos, Dios siempre está con nosotros. Dios tiene el control de todo lo creado, y en todo lo creado estamos cada uno de nosotros. Dios tiene el control de nuestras vidas y lo vamos a lograr. En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros, 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios sí, ahí está el propósito que Dios tiene para nosotros, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que el Señor nos ha dado la salvación, pero es para que nosotros llevemos y anunciemos esa palabra de Dios, la llevemos. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Entonces nosotros llevamos la palabra del Señor y Dios es quien toca los corazones. Jeremías 1:12 dice, me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces dice que nosotros debemos de hablar, es lo que el Señor ha hecho con nosotros, debemos de hablar, de llevar la palabra de Dios, no lo que a mí me parece, lo que me escuché una frase muy bonita, no, es la palabra de Dios. Porque en Isaías 55:11, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, es porque el Señor nos la ha colocado en nuestro corazón, que le digamos, y la va a llevar a cabo nuestro Señor. Dice que así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Y en este caso la palabra del Señor va a salir de nuestra boca. Así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra de Dios es la que no regresa vacía, la palabra de Dios es la que va a hacer el efecto. Porque debemos el propósito. 2 Pedro 3:9 también nos afirma ese propósito de estar llevando la palabra de Dios, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 Corintios 5
18 y 19 dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, somos nosotros, los humanos, los hijos de Dios, que debemos de llevar el mensaje de Dios para reconciliar a las otras personas también con Dios. Para que no solamente ese privilegio que nosotros tenemos de ser salvos, que ya hemos obtenido la salvación, sino de llevarla también con el Señor. ¿Amén? Pero es el Espíritu Santo. Recordemos que es el Espíritu Santo. Es decir, el propósito de Dios, voy a robármele un par de minutos, por favor, para terminar. Y gracias. El propósito de Dios, otro de los propósitos es hacernos pescador de hombres, ¿cierto? O sea, ya lo había dicho de que nosotros debemos estar llevando la palabra de Dios, pero es que nosotros seamos pescadores de hombres. Estemos aplicando Mateo 6:33, que ya lo leímos, buscar primeramente el reino de Dios en nosotros, buscar el reino de Dios nosotros para que sea también nosotros hoy en día ser natural, reflejar a Dios aquí sobre la tierra, y para que nosotros al estar compartiendo la palabra del Señor podamos estar llevando fruto que permanece, dice la palabra del Señor allá en Juan 15:16. ¿Cuál es el fruto que permanece? Por la eternidad, las almas de las personas. Nosotros al predicar vamos a estar llevando almas para el Señor, las almas de las personas. Y pues no vamos a estar completamente solos, porque en la gran comisión, una de las cosas que están en Mateo 28, del 18 al 20, habla de la gran comisión. Nosotros, ese es el propósito global que también estamos incluidos, de llevar la palabra hoy en día. Entonces, en la gran comisión, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esa gran comisión. Él hace la gran cooperación con nosotros para nosotros estar llevando allí su palabra. E Isaías, voy a terminar con el último verso, Isaías 6:8, allá la última parte, dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces, podríamos estar fusionando la primera parte del Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, con Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. Pero el propósito es, aquí la puse en la última imagen, de Dios, es llevar almas para Dios, para el cielo. Amén. Llenar el cielo de personas. Entonces, ese es también nuestro gran propósito, llevar personas al cielo para Dios. Amén. Muchas gracias por su paciencia.